Pablo a los Efesios. Esa es la sección, la porción que me toca a mí exponer. Lo voy a tratar de hacer lo más conciso posible, pero desde ya que hay algunos datos técnicos que corresponden o que involucran a la carta, pero tiene una enseñanza maravillosa, magnífica. Por eso, mis hermanos, quiero que empecemos esta introducción. Dices a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en, y ahí puse puntos suspensivos, porque ahora vamos a comprender. Muy bien. Lo primero que vamos a ver, ¿sí?, que tenga que ver con algunos datos técnicos, es la fecha y la procedencia. Con respecto a la fecha, lo que se sabe de los manuscritos más antiguos y de los testimonios de padres de la Iglesia, es que se escribió esta carta aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Esta carta se escribió aproximadamente en ese año, ¿sí? Y con respecto a la procedencia, la verdad que yo me hacía algunas preguntas. Primeramente, ¿cómo Pablo es que conoció la ciudad de Éfeso? Y segundo, ¿cómo es que llegó al lugar de donde escribió la carta a los Efesios? Y para contestar esas preguntas tuve que introducirme un poco, por eso los voy a llevar y ustedes me van a acompañar, introducirme un poco en lo que es los viajes misioneros de Pablo, específicamente datos puntuales del segundo, tercer y cuarto viaje misionero. Eso es un mapa, yo lo veo muy chiquito, quizás ustedes lo ven más grande, pero es la zona de influencia o del Imperio Romano. En esa zona, en muchas de esas ciudades que se ven ahí, en la que está marcada con una flecha es Éfeso, Pablo anduvo, caminó, navegó, fortaleció, confortó iglesias, predicó el Evangelio en muchas de aquellas ciudades, ¿sí? Y en una de ellas fue también en Éfeso. Entonces tenemos que en el segundo viaje misionero de Pablo, tenemos como principales actores a Pablo y Silas. Pablo elige a Silas por una diferencia que tuvo con Bernabé antes de iniciar el viaje. También en este viaje conoce a Timoteo en Corinto, entonces le pide que vaya con él. Timoteo era como su hijo espiritual, lo conoce y le pide que vaya con él, ¿sí? ¿A quién conoce también en Corinto? A Priscila y Aquila, personajes importantes para la obra en Éfeso. Priscila y Aquila, Pablo vivió con ellos y también compartió con ellos el oficio de hacer las tiendas. Pablo sabía hacerlo, ellos también lo hacían, entonces hacían las tiendas y estuvo un tiempo con ellos. Seguramente les habló de la palabra de Dios, seguramente los hizo crecer en el Evangelio y en la fe. Luego Pablo tenía la necesidad de progresar en su viaje y continuar hasta pasar por Éfeso. Es por eso que dice, ¿sí?, en Hechos 18, que pasa por Éfeso y los deja allí, a Priscila y Aquila. Incluso estuvo hablando con algunos judíos de aquel lugar y le pidieron que se quedara, pero él no quiso quedarse y les prometió que volveré a ustedes si Dios quiere. Es por eso que luego está el tercer viaje misionero de Pablo, en donde Pablo sí hace base o vive aquí en Éfeso, en esta ciudad. 2 años y 3 meses es lo que menciona la Escritura. Algunos historiadores dicen que hasta 3 años pudo haber vivido, pero Pablo estuvo allí el suficiente tiempo para ver a los hermanos que ya en tiempo antes habían sido trabajados por Priscila y Aquila, que estaban en esa ciudad, y por Apolos,
¿sí? Que era un predicador que iba de ciudad en ciudad llevando el Evangelio, y que Priscila y Aquila lo disipulan aún más, lo hacen crecer en la fe y en el conocimiento, y es por eso que luego Apolos progresa hacia otras ciudades, entre ellas Corinto, y Pablo llega a Éfeso y ve a estos hermanos, ¿sí? Dice que habían como 2 hermanos en un momento, a los que Pablo los bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. En este viaje misionero, Pablo está 2 años y 3 meses, según dice la palabra de Dios. En este viaje, el otro hito importante es que él tenía que ir a Jerusalén. Se despide incluso de sus discípulos, los confirma, los nombra obispos, funda la iglesia en Éfeso, y él tiene que partir hacia Jerusalén, donde es preso. Lo ponen preso allí en Jerusalén, incluso lo golpean, lo maltratan. Sube, lo llevan a Cesarea para que sea enjuiciado, para que pueda comparecer en primera instancia ante Félix. Estuvo en Cesarea 2 años, ¿sí? 2 años lo tuvieron ahí preso a Pablo, sin poder moverse, casi sin comunicación. No tenía tantos privilegios como en otras prisiones en donde estuvo. Acá en Cesarea no. El grupo de judíos contra él era intenso y él no podía hacer lo que quería. El sucesor de Félix, Festo, de vuelta le toma declaración, y para evitar que Festo haga lo que él quería, entonces Pablo apela a César, y era la intención de Pablo ir a Roma. Por eso apela a César, hace uso de sus credenciales como ciudadano romano y apela a César. Y es por eso que el 4.º viaje misionero, en donde es acompañado por el evangelista Lucas en todo este viaje, en otras partes de los viajes del 2.º y del 3.º también está Lucas con ellos. El evangelista Lucas relata este 4.º viaje misionero, en donde él al final termina en Roma encarcelado, con ciertos privilegios porque está bajo la custodia y en una casa por un soldado, y él podía recibir visitas. Y es en este lugar, y el suficiente tiempo, porque estuvo 2 años también preso en Roma, en donde sabemos que Pablo escribió esta carta, y no solamente esta carta, sino un conjunto de cartas que se llaman las cartas cartas o escritos del cautiverio, que aparte de Éfeso son Filipenses, Colosenses y Filemón. Cuando leemos estos versículos que yo puse ahí, tanto en la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, vemos que hay ciertas coincidencias, paralelos literarios. Prisionero de Cristo Jesús, preso en el Señor, embajador en cadenas, en mis prisiones. Mis prisiones han sido patentes en Cristo, prisionero de Jesucristo. Estas declaraciones de Pablo hacen referencia de que este hermano apóstol estaba preso y de esta forma escribió la carta. Entonces, la procedencia es Roma y el autor, como vamos a ver luego, es el apóstol Pablo. Acá podemos ver algunos ejemplos de paralelos literarios en frases cortas que se encuentran tanto en Colosenses como en Efesios, que justamente son los 2 libros en donde se encuentran paralelos literarios con más fuerza, ¿sí? Con más fuerza, Filipenses y Colosenses. Si buscamos esos versículos, si no los quieren buscar yo después se los paso, pero están en muchos comentarios bíblicos de este libro y en muchas introducciones al Nuevo Testamento están este detalle, estas investigaciones que han hecho los más estudiosos, ¿sí? Frases y oraciones exactas
¿sí?, entre Efesios y Colosenses. ¿Sí? Entonces, podemos ver que hay una estrechez en el vínculo entre estas dos cartas, que pone de manifiesto que fueron escritas en el mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo, junto con identidades temáticas e idiomáticas, y se aprecia, ¿sí?, cuando uno lee estas cartas, que el portador de dos cartas, de estas 4, fue el hermano Tíquico. Lo vemos en Efesios 6:21 y en Colosenses 4:7. Y también que tuvo por compañero de viaje a Onésimo en Colosenses 4:6, Tíquico a Onésimo. Él fue el que llevó la carta a Filemón. ¿Sí? Entonces estas cartas fueron escritas en ese mismo tiempo. ¿Sí? Más de un tercio de las palabras de Colosenses están en Efesios. 75 de los 155 versículos en Efesios tienen un paralelo en Colosenses. Ambos reclaman a Pablo como autor estando en prisión. Ambos fueron entregadas por su amigo Tíquico. Ambas fueron mandadas a la misma área, Asia Menor. Ambas tratan el mismo tópico cristológico. Ambas exaltan a Cristo como cabeza de la iglesia y ambas invitan a vivir un cristianismo apropiado. El tema de esta carta se encuentra en Efesios 1:10 y 4:1 al 10. En estos versículos se enfatiza la autoridad, la unidad de todas las cosas en Cristo y Cristo restaurando la imagen de Dios en la humanidad y en el mundo. Muy bien. Y luego tenemos, dentro de lo técnico, y en cuanto al contenido general de la carta, una parte más teológica, que es hasta el capítulo 3, y a partir del capítulo 4, una parte más práctica, ¿sí? Y allí tenemos, ¿sí?, todos los apartados, ¿sí?, todos los contenidos, la generalidad del contenido de la carta de Efesios. Lo primero que vemos es el saludo inicial, en el capítulo 1, 1 y 2, que es lo que vamos a ver hoy. Alabanza a Dios por su gloriosa gracia en Cristo Jesús. Vemos que el Padre bendijo a todos con bendición espiritual, versículos 3 al 5, versículos 3 y 6. Todas las bendiciones nos las ha dado en Cristo el amado, el Hijo que está sentado en los lugares celestiales. Y el versículo 7 y 13, y entre todas las bendiciones que nos ha dado es que fuimos sellados con el Espíritu prometido. Luego hay una oración para los que iban a recibir la carta, en el versículo 17 y 18. Luego hay un recordatorio de que somos pecadores y de la salvación que hemos obtenido por gracia, capítulo 2, versículo 1 al 10. Él os dio vida a vosotros por cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por gracia sois salvos. Somos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. En el capítulo 3, versículo 13 y 14, vemos que el Señor habla de paz y unidad entre judíos y gentiles. En el versículo Luego, dentro de lo teológico, Pablo se encarga de descifrarnos aquel misterio, el cuerpo de Cristo, la iglesia cuya principal cabeza del ángulo es Cristo.
Y luego, para terminar esta sección teológica, hay una segunda oración, pero esta vez para que los hermanos comprendan y que Cristo habite, para que comprendan el amor de Cristo. Y termina con una doxología en los versículos 20 y 21. Pero también esta carta nos invita a pensar en lo práctico y que comienza allí, en el capítulo número 4. Con respecto a lo 4, con respecto a lo práctico, nos habla de la unidad del Espíritu. 4, 1 al 6. Los dones de Dios a la iglesia nos hacen crecer en amor. Hay una exhortación a andar como hijos de luz. Por ejemplo, ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? En el capítulo 5, 1, versículo 1. Andar en amor, en el capítulo 5, versículo 2. Exhortación a los maridos y a esposas y su conexión tipológica con Cristo y la iglesia, 5, 22 al 33. Exhortación para los hijos, cómo se deben comportar los hijos con los padres y los padres con los hijos, y exhortación a cómo los empleados se deben comportar con sus amos y sus amos con sus empleados, ¿sí? Efesios 6, 5 al 9, lo práctico, luego de lo teológico. Luego Pablo nos invita a fortalecernos en el poder de su fuerza, y solo lo lograremos cuando nos vistamos con toda la armadura de Dios que Él nos provee. Luego exhorta y anima a utilizar el arma de la oración para interceder por los hermanos. En este caso, les pedía que intercedan por Él, les pedía que intercedan con Él. Y luego un saludo final. Este es el contenido general de la carta. Pero lo común de las cartas de Pablo, y es lo que encontramos en esta introducción, versículo 1 y 2, es que tenían un remitente, tenían un destinatario y tenían un saludo. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que podamos ver estos dos versículos. Efesios 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar del remitente. El remitente es el apóstol Pablo y no hay duda de ello. Ya esto es una razón primordial para que nosotros ya nos dé interés de escuchar esta palabra y de poder prestarle atención. No era cualquier persona, era un enviado. Era el enviado del Señor, el apóstol Pablo. Debemos estudiar esta palabra y debemos estudiar esta carta con mucho interés y con mucho detenimiento, porque tiene grandes verdades para nosotros, hermanos. Y el apóstol Pablo es suficiente autoridad para que nosotros le prestemos atención, porque ellos, los hermanos allí, le prestaron atención y la leyeron. Con respecto un poco de la bibliografía de este siervo de Dios, Pablo tenía padres judíos y tenían ciudadanía romana. De alguna forma pudieron obtener esto. Nos hace suponer que quizás esta familia tenía algunos contactos políticos, religiosos incluso, y quizás bastante dinero para poder conseguir esas credenciales, esos permisos, ¿no? Eran ciudadanos romanos. En algún momento de la historia se mudan a Tarso, que es donde nace Saulo. Era una ciudad portuaria. Tarso era una ciudad portuaria, cosmopolita, de un importante centro comercial, ¿sí?
y religioso. Pablo vivió en esta ciudad, creció y aprendió un montón de cosas de acá. Es más, su padre era un fariseo. Entonces uno asume que Pablo seguramente fue instruido estrictamente. Y cierra también su formación o su aprendizaje a los pies de el rabino de esa época, que era Gamaliel, ¿sí? Pablo fue el más violento perseguidor de la iglesia. Cuanto más avanzado el evangelio, más se oponía Pablo, ¿sí? Pero un día, hermanos, llegó un momento categórico en la vida de este personaje. Y lo vemos y quiero que lo leamos en Hechos 26. Versículos 13 dice: cuando a mediodía, oh rey, hablando al rey Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Levántate de tu pueblo librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío acá. Jesús está encomendando y está ratificando el apostolado, el enviado. Él fue el enviado de los gentiles, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo ingresa a Damasco, porque iba para allá, ciego, porque había visto el resplandor del Señor. Y luego un siervo del Señor, un discípulo, Ananías, le dice que lo vaya a ver, ¿sí? Porque le tenía que devolver la vista y le tenía que confirmar todo lo que el Señor le había dicho en esto. Y esto lo podemos ver en Hechos 9 también, hermanos, les invito a leer. Hechos 9, versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Por esto, hermano, es que Pablo dice que es el apóstol, el enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no se proclamó a sí mismo. Él vino a ser apóstol por la voluntad de Dios. Fue el enviado oficial para poner el fundamento a las iglesias. En Efesios 2:20 dice que fueron los apóstoles los que pusieron el fundamento sobre el cual la iglesia es sobreedificada y cuya piedra angular es Jesucristo. Pablo seguro fue el mejor teólogo, el más capaz. Pablo seguro haya sido el pensador más incluso elocuente que haya producido la iglesia. Pero también Pablo fue un misionero
Y Pablo fue un pastor, ¿sí? Él fortalecía, él predicaba, él empujaba la obra, él visitaba a los hermanos en las ciudades. Pablo era un teólogo, pero era extremadamente práctico. Este era Pablo, ¿sí? Por eso, hermanos, vale la pena estudiar y prestar atención a lo que este hermano, apóstol de Jesucristo, nos va a decir en esta sesión de estudios que vamos a tener jueves tras jueves. Pablo nos va a traer la palabra inerrante e infalible, la palabra inspirada por Dios, del Dios Todopoderoso y soberano. Por eso, hermanos, es mi deseo que podamos disponer nuestro oído y disponer nuestro corazón en humildad para poder captar las enseñanzas, la instrucción que Dios tiene para nosotros. Sí, porque es necesario que Dios haga una obra en nosotros a través de la palabra, para gloria de Dios el Padre. De Pablo, repitiendo algunos conceptos, fue Cristo mismo quien se le apareció cuando iba a Damasco, fue Él quien transformó su corazón y que le dio la tarea del apostolado de ser un enviado por la voluntad de Dios. Pero también vemos que tiene destinatarios. Los destinatarios, ¿sí? Cuando leemos con respecto a los destinatarios que son los efesios, tenemos que separar o hacer dos apartados. Uno, dónde estaban y qué características tenían, ¿sí? Dónde estaban eran en Éfeso, y luego vamos a ver qué características tenían. Ellos estaban en esta ciudad, era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era la cuarta ciudad en importancia en el Imperio Romano, en lo comercial, en la política, en lo cultural y en lo religioso. Era una metrópolis de Asia. Era la metrópolis de Asia Menor más importante. Dicen los historiadores que quizás tenía entre 300.000 y 500.000 personas las que vivían allí. Este era un lugar muy reconocido porque había muchos pensadores, filósofos, tenía universidades, tenía una biblioteca. Podemos ver en una de las fotos allí en la parte superior, sería a mi izquierda, en la parte superior izquierda, son las ruinas de la biblioteca, una de las bibliotecas más importantes de esa región, la biblioteca de Celsius, ¿sí? Había un teatro allí en ese lugar, ¿sí? que Pablo utilizó cuando disputó en algún momento con los plateros de esa ciudad, ¿sí? Con los plateros de esa ciudad. En sí esta ciudad tenía muchas cosas buenas, pero también se caracterizaba por otras cosas o otras cuestiones que no eran tan bien vistas. Contaba con un templo a la diosa Artemisa, ¿sí? O diosa Diana para los romanos, la diosa de la fertilidad. Dicen que este templo fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y que el tamaño de este templo era 4 veces superior al del Partenón de Atenas. En este templo habían sacerdotisas vírgenes que dicen que se dedicaban a la prostitución sagrada, que no era ni más ni menos que orgías inmorales. Esto era lo que hacían. Además reinaba la práctica de la magia y el ocultismo. Y todas las doctrinas y todo lo que aprendían lo escribían en colecciones y en libros. Los plateros, que eran comerciantes de aquel lugar, se ganaban la vida y se enriquecían
haciendo esculturas de la diosa y del templo de la diosa, ¿sí? Por tanta llegada de personas que iban a ver esas maravillas que supuestamente habían ahí, ¿sí? Y en este marco histórico, Dios envía a Pablo allí a Éfeso, a esta ciudad. Y mediante los milagros y mediante la palabra que predicaba, era magnificado el nombre del Señor. Lo vemos en Hechos 19, 17. Muchos creían y se convertían a Cristo, Hechos 19, 18. Quemaban sus libros de magia los que creían, Hechos 19, 19. Y crecía y prevalecía la palabra del Señor, Hechos 19, 20. Solo el poder y su gracia a través del Evangelio y por obra del Espíritu Santo puede libertar a los que están presos del pecado. Puede abrir los ojos de aquellos que no ven. Puede transformar corazones endurecidos y oscurecidos. Esta era la ciudad donde Pablo predicó el Evangelio y donde muchos creyeron. Hermanos, en Mateo 6, 18, Cristo nos prometió que las puertas del Hades jamás van a prevalecer contra la iglesia. Por eso, hermanos, no podemos quedarnos escondidos. Porque no es la iglesia la que tiene que prevalecer. Es las puertas del Hades las que tienen que prevalecer contra nosotros, que somos los que llevamos el Evangelio bien arriba, bien en alto. Y no nos avergonzamos porque creemos que este Evangelio es poder de Dios para la salvación. Y así lo experimentó el apóstol, el Pablo. Que esto sea de aliento para nosotros, porque nosotros estamos en esta tierra que podría ser como Éfeso, ¿sí? Llena de oscuridad, pero que por la luz del Evangelio muchos creían y se convertían. Muchos creían y se convertían. A esta ciudad, Pablo, años después de haber pasado por Éfeso, escribe esta carta. Escribe esta carta desde Roma. Sí. Era una carta que, según algunos dicen, en algunos manuscritos, incluso estudiosos, documentan que no tenía la palabra Éfeso, porque era como una carta circular que era enviada a ese lugar y que de ahí fue repartida a otras iglesias. ¿Sí? Pero la enseñanza teológica y práctica que tiene esta carta para nosotros es tan vigente como lo era para aquella vez. ¿Cómo eran los hermanos que habitaban en esa ciudad? Eran santos, eran fieles, o sea, eran de la familia de la fe, o eran creyentes, también se puede traducir. Y lo más importante, estaban en Cristo. Estaban en Cristo. Santos significa hombres y mujeres apartados para el servicio de Dios y para darle toda la gloria a Dios. Hermanos, nosotros hemos sido separados para Dios y somos santos.
así como eran estos hermanos en Éfeso, separados para Dios. Hermanos, la sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpió de nuestros pecados, limpió nuestro corazón, lo purificó, lo renovó y ahora somos santos. Ahora vivimos para Dios, o deberíamos vivir para Dios. Deberíamos vivir para Dios. Somos libres, hermanos. Somos libres por la sangre de Cristo para obedecer a la justicia. Somos libres para obedecer a la justicia. Romanos 6:11 dice que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esto es un cristiano, muerto al pecado y vivo para Dios. Hermanos, nosotros no somos iguales al mundo, somos distintos. Y una iglesia es fuerte cuando sus integrantes son distintos al mundo, no cuando son iguales, cuando marcan una diferencia. Ahí es fuerte una iglesia. El mundo nos ve, como veía a estos hermanos allí en Éfeso. El mundo nos ve como somos en nuestro hogar, cómo somos en la escuela, cómo somos en nuestros trabajos, en nuestros negocios. El mundo nos ve como, en cuanto a nuestras relaciones, las cosas que decidimos, el estilo de vida que llevamos. El mundo nos ve, ¿sí?, en cuanto a lo que anhelamos diariamente. Hermanos, nosotros somos distintos. Dios es nuestra autoridad suprema. Somos ciudadanos del cielo, pero vivimos en esta tierra. Y somos distintos. Somos embajadores de Cristo y debemos ser efectivos. Debemos ser efectivos. Pero eran fieles también. Estos hermanos eran fieles, eran creyentes, y estas palabras no se pueden separar. Forman como una especie de unidad. ¿Sí? Estos hermanos vivían en santidad porque eran cristianos, eran creyentes. Entonces, como eran creyentes, ellos debían vivir en santidad. No escribe Pablo a dos personas o a dos grupos distintos, escribe al mismo grupo. Eran santos y eran creyentes. Pero lo más importante es que esto lo podían lograr porque estaban en Cristo. Hermanos, estos creyentes de Éfeso estaban en Cristo. ¿Sí? Nosotros vivimos porque estamos unidos a Él. Sin Él no somos absolutamente nada. ¿Sí? Tenemos una unidad, una unión vital a Cristo. Y todo lo que el Padre le dio al Señor Jesús como Hijo, también lo tenemos nosotros. También lo tenemos nosotros y lo podemos disfrutar. Y lo podemos disfrutar. ¿Sí? Estos hermanos eran, como los describe Pablo, porque ellos estaban en Cristo Jesús. Sin Él, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada. El saludo, hermanos. Antes de eso quería citar unos textos que había buscado con respecto a Cristo. Y este paralelo que veíamos en Colosenses y Efesios lo encontramos con respecto a Cristo. Colosenses 3:11 dice, Cristo es todo, es el todo y en todos. Y en Efesios 1:23 dice que Cristo es la plenitud de la iglesia que llena todo en todo. Ahí está, hermanos. Sin Cristo, hermanos. Sin Cristo no somos nada. Necesitamos esa unidad vital.
con Él. Y Pablo termina esta introducción en el saludo y dice: gracia y paz. Gracia y paz que provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Shalom, ¿sí?, utiliza una conjunción de dos palabras, una griega y otra hebrea. La palabra griega es charis, gracia, y la palabra hebrea es shalom, paz. Así se saludaban los hebreos, así se saludaban los griegos. Es una modificación que Pablo hace para poder darle un sentido más quizás cristiano de la palabra griega kairein. Pablo la modifica para él mencionar esta palabra tan importante para el cristiano y para la iglesia, que es la gracia y la paz. Sí, la gracia y la paz. Shalom lo decía una persona que estaba disfrutando de todas las bendiciones abundantes que recibimos por la voluntad y la misericordia del Señor. Disfrutaba de las bendiciones. Disfrutaba de las bendiciones. Y caris, esta palabra gracia, es el favor inmerecido de Dios que está en continua acción a favor nuestro, a favor mío y a favor de ustedes, hermanos. El resultado de ese favor inmerecido obrando activamente en nosotros es shalom, es el disfrute de las bendiciones, de todas las bendiciones que vamos a poder ir descubriendo en esta carta de Efesios y que están en detalle. Todo esto, hermanos, proviene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Es la misma fuente. Ellos, ¿sí?, la persona del Padre y la persona de Cristo, son la misma fuente. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesús. Y de ellos vienen estas bendiciones. Algunos estudiosos dicen que esta carta de Efesios es la corona de las cartas de Pablo, que es la joya que corona toda la teología que Pablo nos enseña en sus distintas cartas. Entonces me da a pensar de que nosotros tenemos un arsenal importante, una riqueza sin igual en lo que vamos a ir aprendiendo en Efesios. Tenemos mucho, hermanos, mucho para disfrutar, mucho para aprender y mucho para practicar. Pero, hermanos, no seamos negligentes, sin desear usar estos privilegios, esta armadura, ¿sí?, esta enseñanza, esta teología y esta forma de vivir práctico, lo que Dios nos enseña, y no seamos ignorantes, sin saber cómo hacerlo. Así que, hermanos, todo lo que podamos aprender, aprovechémoslo, ¿sí?, de esta carta, que es la joya que corona todos los escritos de Pablo. Muchas gracias y que el Señor bendiga su palabra.